Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Legal 593, Educación Jurídica sin ninguna complicación. Aquí hablamos de derecho de una forma clara, sin vueltas, pero con mucho rigor. Como siempre, agradecemos a Vibes Rooftop, un lugar ideal para compartir buenos momentos con amigos en un ambiente de altura. Gracias a su gerente propietario, Berito Arrobo, por prestarnos estas hermosas instalaciones para nuestro invitado especial. Pues hoy tenemos como es ese lugar, un invitado de lujo, de altura completamente. Álvaro Reyes, abogado con más de 15 años en tribunales, asesorando empresas y enfrentando todo tipo de casos. Pues Álvaro Reyes, abogado por la UTPL, especialista en Derecho Administrativo en la UNAM, máster en Análisis Económico de Derecho en la Universidad de Salamanca, ex asesor en la Asamblea Nacional y ex procurador síndico del municipio de Loja, consultor y asesor de empresas privadas y entidades públicas. Mi querido Alvarito, qué gusto tenerte acá en el programa Legal 593, este podcast en donde hablamos de derecho de una manera descomplicada. Bienvenido, mi querido Alvarito. Querido Carlos, buen día. Muchas gracias por la invitación a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan también a través de redes sociales. No quiero dejar pasar por alto la oportunidad que estamos en uno de los mejores rooftops de Loja, Vibes, calle Rocafuerte y Olmedo, por favor, para que lo tengan en cuenta. Ahí va la cuñita. La cuñita. Completamente bien recibida para nuestra querida Berito. Mi querido Alvarito, hoy día vamos a conversar de algunos temas importantes, sobre todo ser abogado litigante. ¿Qué es lo que te llamó la atención para poder inclinarte por la abogacía, por inclinarte por esta trayectoria fantástica que has tenido como abogado litigante, como abogado también asesor de empresas, de instituciones públicas, instituciones privadas? A ver, mientras venía, sabía que esta era una pregunta de cajón, era obvio cuando me planteaste el tema de la entrevista. Hay un mensaje por transmitir fundamentalmente a los jóvenes que están estudiando Derecho y a los que ya se están graduando de abogados. El abogado puede nacer. De verdad que hay personas que están perfiladas solo para eso y no para algo más, pero fundamentalmente el abogado se hace. El abogado se construye en el camino. Y las personas que decidimos estudiar esta carrera lo hacemos sobre la base de dos objetivos. El primero, porque sabemos que servimos para esto y no para otra cosa. Y yo te digo algo, a mí me encantaban las matemáticas, pero seguí sociales. Pero no había un problema del álgebra de Baldor que no se me quedara sin resolver. Te digo de verdad, me encantaba y aprendí con mi padre a dibujar planos. Y no hay edificio que no se me quede por ahí sin revisar las paredes. No leo radiografías. Tu papi se dedicaba a la arquitecto. Entonces, no leo radiografías, pero entiendo también muy bien de economía. O sea, hay cosas que un abogado en el camino también se va haciendo. Pero ¿por qué finalmente decidir esta profesión? Porque no sirvo para otra cosa. Definitivamente, el arte de estudiar lo que te apasiona tiene un beneficio económico. O sea, al final del día, uno no puede decir, bueno, romanticemos el derecho, es que me gusta la libertad de las personas. Bueno, me encanta a mí lo que yo hago y por lo que yo hago obtengo un beneficio económico. Eso no quiere decir que no tengamos labor social. Eso no quiere decir que no defendamos causas no remuneradas, pero justas, en algunos escenarios con gente que realmente lo merezca, pero eso es otro tema. Y cuando uno piensa en la abogacía, uno también va mirando un horizonte. Abogacía, ¿desde qué punto de vista? Del servicio público, de la magistratura, en el caso de los jueces, del abogado litigante o del abogado académico. Yo pienso que en algún momento debemos estar muy cerca de toditos estos lugares para poder determinar cuál es nuestro norte. Y sobre la base de nuestro norte, trabajar. Yo he estado en la función pública, he estado también en la academia. Naturalmente el litigio es mi pasión y sé que el litigio es mi puntal. Y sobre la base de este puntal, naturalmente, conjugarlo en algunos momentos con academia, con la cátedra universitaria, que también me encanta, por cierto. Y si uno tiene la oportunidad desde un cargo público de servir, te voy a raspar un poquito, mi querido Carlitos, que no sea muy largo. Como complemento. Que no sea muy prolongado. Mira que hay dos cosas importantes por las que podemos ir haciendo o sentando el análisis sobre el tema de la abogacía como tal. Cuando nosotros estamos estudiando en la secundaria o el colegio, como que ya nos vamos perfilando, ya nos van gustando
determinadas materias para ir asentando nuestro desarrollo profesional a cierta profesión, válgame la redundancia, abogado, médico, etcétera, como lo habías mencionado. Pero ya cuando estás topándote ya con las leyes, ya cuando eres estudiante de Derecho, y nosotros somos estudiantes toda la vida de Derecho, vas a más o menos inclinarte, como tú dices. Hay una rama, una amalgama para poder desarrollarte como abogado, notarios, fiscales, jueces, abogados del Estado, procuradores, etcétera. Pero dentro de este desarrollo, creo que sigue siendo como que un poco difícil en el tema económico para tratar de involucrarte o inclinarte con qué tipo de campo quieres desarrollarte como abogado. Ante esta circunstancia, te hago la siguiente pregunta. Creo que es importante toparla y es por eso que es rentable actualmente dedicar la labor a la abogacía o al libre ejercicio como tal, porque vamos a ser un poco cómodos como algunas personas, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo en donde la inestabilidad económica nos presiona y nos acomodamos en la vorágine pública, digámoslo así, y nos quedamos ahí. Pero adentrarnos al mundo del libre ejercicio o del litigio como tal, tiene algunas situaciones que analizar y sobre todo en el tema económico. ¿Es rentable ser abogado litigante? Te voy a responder de la mejor manera posible. Termina siendo rentable, no empieza siendo rentable, ¿sí? La persona que opta, y en general cualquier profesión, si tomas la arquitectura, si tomas la medicina, si tomas la psicología, la economía, administración de empresas, pero la abogacía, uno cuando empieza el primer día, lo único que tiene son libros, esperanzas y deudas, nada más. Eso es lo único que tiene. Con esas tres cosas empezamos nuestro despacho. Y sobre esa base, el caminar diario nos permite la tenacidad, la paciencia y ya me paso a las virtudes estoicas y la templanza, pero de alguna manera la paciencia fomentan el carácter de los abogados. Y digo la paciencia en el tiempo para soportar la época de vacas flacas, para soportar perder casos al inicio cuando uno no tiene experiencia y uno quiere botar la toalla, Carlitos, al primer año. No conozco abogado que no haya querido botar la toalla el primer año. No lo conozco, honestamente. Y créeme que tengo muchos amigos abogados, no solo en el país, sino también en el extranjero, en donde he podido estudiar y compartir aulas universitarias. Y alguna vez conversamos, bueno, ¿por qué seguimos en pie? Porque pudimos resistir los embates y las inclemencias económicas del punto de partida, de nuestros inicios. Entonces, no empieza siendo rentable, pero si te sacrificas, si te preparas, si eres tú mismo, si no fomentas círculos mafiosos en el libre ejercicio, esta profesión termina siendo rentable. Una vida cómoda, familia a la cual poder mantener, hijos a los cuales poder educar. Si bien es cierto, no nos vamos a llenar de edificios en Miami, pero sí vamos a tener una vida cómoda y una vida holgada, siendo nosotros mismos responsables con nuestra profesión, mi querido Carlos. Mira, Alvarito, por ejemplo, hoy te voy a topar el tema de que los jóvenes estudiantes, en mi caso, por ejemplo, mis estudiantes me hablan de, por ejemplo, dice, doctor Carlos, ¿cómo es el tema? Por ejemplo, yo veo Suits o la ley de los audaces, lo veo a Harvey Specter, un abogado prominente, un abogado que tiene un capital de clientela, pero fantástico, o veo al abogado Lawyer, por ejemplo, que dice que tiene casos grandes y manejan una cartera de dinero y de clientes prominente igualmente, tienen sus vehículos, tienen sus propiedades, etcétera. Los estudiantes como que se ponen esa idea, y dicen, yo cuando sea abogado voy a tener mi Fortuner, mi Forerunner, etcétera, 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 y atendemos al fin como tal de lo económico o del servicio como abogados. Más o menos, ¿cómo le dirías a los estudiantes que tienen ese chip de Harvey Specter, de que yo cuando me gradúe voy a ser uno de los mediadores y voy a forrarme de plata, pero al final de cuentas, el punto de inicio es donde te estancas y ahí es donde más o menos pones la balanza y dices, bueno, ¿sigo en el libre ejercicio o me voy al sector público, a los concursos? No hace mucho tiempo veía en noticias a un colega abogado de la costa, no voy a decir el nombre, pero
En la parte de atrás, cuando se enfocaba, había una primera toma, se enfocaba atrás una máquina que contaba dinero y él no le entraban los anillos en los dedos, le faltaban dedos para tanto anillo en realidad, y las esclavas y las cadenas. Entonces uno cuando piensa en un abogado, abogánster, lo único que sabe es que es un abogado con la conciencia sucia. Y si uno decide llevar la conciencia tranquila, caminar por la calle libremente, salir, darse una vuelta en cualquier parte del mundo, sin que tenga que estar con capucha y con gafas en cada momento, nos da la tranquilidad de saber que el dinero, como parte de un honorario, es la satisfacción más grande que un abogado pueda recibir al tiempo de solucionar el problema del cliente. Y el dinero, producto de extorsionarlo y de robarle al cliente, es el peor dinero que una persona puede recibir. Entonces, a la final, el abogado, el joven abogado, el que está empezando la abogacía, tiene la posibilidad de elegir qué vida quiere. La vida de mentirse continuamente o la vida de servir continuamente. Entonces, bueno, estas series de los audaces y Harvey Specter y tal, yo preferiría en realidad que vayan y lo lean a John Grisham, por ejemplo. ¿Sí? Espectacular. Y antes de estar embebidos en productoras de esa naturaleza, en producciones de esta naturaleza, que distorsionan al final del día cómo un abogado empieza. Y claro, en la ley de los audaces, recordemos que el protagonista, el coprotagonista, ni siquiera era graduado, ni siquiera abogado. O sea, Mike Ross. Te están diciendo, claro, Mike Ross era el tinterillo. Claro, era el mejor tinterillo. Entonces lo que te dicen es, sé buen tinterillo que al final te van a reconocer. No es por ahí la cosa. Y claro, Loja como medio, Loja es una hermosa ciudad para litigar porque es sana. Sí han habido escándalos de corrupción en Loja, pero como decimos, a la muerte de un judío. No es así lo mismo que litigar en otras ciudades, y si este podcast se reproduce en la costa, se van a resentir conmigo los amigos de la costa, pero cruzando los Andes occidental, del lado occidental, tenemos problemas, ¿sí? Y no así en nuestra ciudad y en la sierra en particular, que es diferente. En todo caso, el tema de que la abogacía es para llenarse los bolsillos de dinero, se los llenará una vez el abogado ladrón, pero vivirá de manera tranquila el abogado que ejerce la profesión con total transparencia durante mucho tiempo, durante el tiempo que la vida le permita hacerlo, mi querido Carlos. Mi querido Alvarito, ahí también hay que analizar otro tema y me gustaría conversarlo contigo. Abogado, ¿qué es ser abogado como tal? Porque, a ver, cuando nosotros nos graduamos nos dicen licenciados o doctores, ¿no es cierto? Licenciados en ciencias jurídicas, sociales, económicas, etcétera, con el título para ejercer la abogacía o con el título de abogado. Me acuerdo ahorita que topas la literatura jurídica un poco, no sé si recuerdas el alma de la toga. Claro. Ahí te dicen que el abogado no es un servidor público, no es abogado, así tenga la licenciatura en Derecho. El abogado es el que está en los tribunales ejerciendo la profesión como tal, defendiendo. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, lo que pasa es que cuando el profesor Osorio se refiere a los abogados únicamente en el sentido del litigio, es porque la esencia misma del abogado está en el conflicto. O sea, para que un conflicto se resuelva, tiene que existir un abogado. Pero si formamos parte de manera integral, también está la magistratura. Estuvo un juez, un buen abogado que resolvió un buen conflicto. Si los penalistas tienen de la contraparte a un defensor público, pues está el Estado a través de un servidor público también complementando este tema. Quizás la calificación del profesor Osorio, reduciendo la abogacía únicamente al litigio, me parece que en estos momentos, en este siglo, en la forma en cómo se desarrolla el derecho actualmente, ya no es la misma, y quizás esa variedad y esa amplitud termina siendo una suerte de pirámide. Pero modestia aparte, los litigantes estamos a la cabeza. Es como de la cadena alimenticia. Los abogados litigantes son los leones, ¿no es cierto? Por así decirlo. Pero fíjate que también hay que topar una situación, y actualmente esto de la hermenéutica jurídica, la argumentación jurídica, las técnicas de la litigación oral, como que rompen el esquema con la nueva normativa procesal que nosotros estamos
viviendo actualmente, ya no es tanto el abogado que mejor maneja su retórica, sino que tiene una técnica de litigación oral buena. Ante esto, ¿quién gana? ¿El que tiene la razón o el que tiene mejores argumentos y pruebas? A ver, lo que pasa es que un profesor me decía, y yo recuerdo muy bien y se los digo a mis clientes hasta el día de hoy cuando ellos me juran tener la razón. Y yo les digo, la razón no basta. La razón no me basta. O sea, gracias por tener la razón y por eso lo defiendo. Y nuestro deber es llegar a tener las mejores pruebas para que esa razón, sobre la base de las pruebas, tenga una resolución judicial favorable. Entonces, recordemos que el derecho de las personas, el derecho, me refiero a los derechos como tal, o sea, tu facultad de reclamo, se pierde de dos formas. Si no lo ejercitamos dentro del tiempo, porque habremos logrado la prescripción o la caducidad de las acciones, y la segunda, que justo es lo que me dices, teniendo la razón no la puedo probar. Exacto. Entonces, la respuesta con esa frase está dada. ¿De qué me sirve tener la razón si un abogado únicamente se sustenta en la razón y no en las pruebas? A los litigantes nos construye el juicio, y el juicio lo hacemos sobre la base de pruebas. Y recordemos, cuando teníamos, actualmente los jóvenes de esta generación, de estas últimas promociones, no recuerdan el Código de Procedimiento Civil. Yo estudié el Código de Procedimiento Civil, mis primeros años de abogacía fueron con el Código de Procedimiento Civil, al juez nunca se lo veía. Si hablabas bien, si te podías expresar bien, si podías defender y sustentar un caso de manera correcta, no le importaba a nadie, porque era escrito va, escrito viene, y el juez, a ver si es que, cuál era el membrete más bonito para ver si es que por ahí va la cosa. El del mejor logo. Claro, el del mejor logo. Entonces, no. Definitivamente estamos en un mundo cambiante. La sociedad ecuatoriana en general ha sufrido los cambios para bien, ha sufrido para bien. De abogados a quienes yo les digo de la vieja guardia, que fueron nuestros maestros, por cierto, sobre las cuales recibimos muchísimo ejemplo de ellos, pero que hoy abogados de 30, 35 años están subiendo como la espuma, mi querido Carlos. Totalmente. Mira, otra cosa, lo que justamente hablábamos antes de iniciar el programa, y es esa adrenalina que vives cuando estás en los tribunales, cuando estás en los juzgados. Lo podemos sentir ahora, ¿no? El sistema procesal anterior no permitía eso porque era todo sobre la base de un sistema escrito nada más. Actualmente tenemos la posibilidad de generar como que este espacio de debate, este espacio de procuración como tal, en donde existe esta contradicción entre lo que tú dices, lo que yo digo, la prueba que me tachas, la prueba que te expongo y lo que más o menos de eso el juez puede tener un conocimiento para dictar sentencia. ¿Cómo se siente un abogado litigante en medio de esta turbulencia igualmente de criterios, ¿no es cierto? Tengo las pruebas, tengo los razonamientos, tengo los buenos argumentos, pero también hay que conocer al juzgador, también hay que saber cómo actúa un juzgador. ¿Qué les dirías a los estudiantes de Derecho, a los jóvenes abogados que ahora como que se enfrentan en un mundo totalmente distinto al de la universidad y dice, bueno, ya tengo pruebas, un juicio laboral por decirte, ¿no es cierto? Tengo el acta de finiquito, tengo el aviso de salida del IES, que todo está discrepante entre el acta de finiquito y el aviso de salida del IES, tengo un despido intempestivo asegurado. Pero ¿cómo le aseguro o cómo yo puedo ganarle al criterio del juez? ¿Cómo mandarías o cómo dispondrías tú un mensaje para todos esos jóvenes que ahorita nos están viendo y dicen, bueno, le tengo miedo al juez, porque ya lo he visto cómo resuelven algunas causas y más o menos sé que no me podría ir bien? Al juez nunca se le puede tener miedo, pero respeto desde el momento en el que uno entra a la sala de audiencias hasta que el juez deja de ser juez. No hasta que salga de la sala de audiencias, hasta que el juez deja de serlo, me refiero al cargo de juez. Como persona, a todo el mundo. No es posible que un abogado litigante llegue a una sala de audiencias, queridos amigos, queridos jóvenes, abogados que van a empezar mañana a litigar. Ustedes no pueden llegar a una sala de audiencias sin conocer y sin tener en sus apuntes dos cosas, después de la preparación del proceso. ¿Quién es el juez? ¿Cómo piensa el juez? ¿Cómo ha resuelto en otro tipo de casos? ¿Y quién es el contendor, su oponente, su adversario jurídico? ¿Quién es el abogado o abogada de la contraparte? ¿De qué manera ejerce su profesión? Es un abogado que sabemos que siempre llega con
astucias de última hora. Alguna sorpresa. Siempre llega con sorpresas. El sistema oral lo ha minimizado, pero es un abogado que juega al llanto, es un abogado peleón, es un abogado gritón. Yo recuerdo una vez, llegaba a Machala y un cliente se enojó conmigo. ¿Sí? Pocas veces los clientes se han enojado conmigo. Y un cliente se enoja porque al acabar la audiencia me dice: doctor, usted no me defiende, usted no pelea, usted tenía que estar ahí. Y yo decía, ¿pero qué quería que haga? Que me saque me comience aquí a los puños. Y claro, pues entonces hay gente que siente que defenderlo es gritar, es pelear. El abogado debe ser la muestra más clara de templanza, de sabiduría, pero sobre todo de calma. Si un abogado no es capaz de mantener la calma durante yo le digo una cirugía al litigio. La audiencia. Sí, al litigio. Es un quirófano en términos médicos. Imagínense un médico, sigue el bisturí, las cosas con calma. Y en la sala de audiencias el abogado debe permanecer calmado de principio a fin, porque si se habrá logrado, o si la otra parte lo logró sacar de sus casillas, es un abogado que perdió la conciencia y naturalmente puede ser llevado donde uno quiere llevarlo, que es a que se desencaje y que no pueda actuar de manera correcta en la sala de audiencias. Y los clientes se dan cuenta. El cliente sabe cuando su abogado se dejó convencer emocionalmente, no por la razón, por sus emociones, porque los abogados jóvenes se frustran, los abogados jóvenes son impacientes, los abogados jóvenes son nerviosos. Y voy a corregir las 3 frases que acabo de decir. Los abogados jóvenes hemos sido, porque todos habremos padecido de la impaciencia, del nerviosismo, del sufrimiento, precisamente porque son lo que forjan el carácter, mi querido Carlos. Y definitivamente iniciar para los jóvenes estudiantes de Derecho, para los jóvenes abogados, con este panorama, nervios, los contrincantes que son un poco más fuertes. Yo recuerdo, mi primer juicio fue con un abogado que es conocido por tener o manejar una retórica un poco fuerte aquí en Loja. Mi primer caso yo lo tuve con el doctor César Guerrero, me acuerdo que era un daño moral. Y tendría unos 23 años. Y, por no decir otra situación, yo estaba pero muerto de nervios. Y sobre todo, como recién salía de la universidad, era un caso que yo cogía. Mis compañeros me decían: pero el doctor César Guerrero, el doctor Cheche, maestro, ten cuidado. Pero cuando claro, yo entré con muchísimos nervios al debate, ¿no es cierto? Era un juicio ordinario, un daño moral, audiencia preliminar. Me desbaraté dando mis argumentos, tratando de bajarle la prueba también al doctor. En la audiencia de juicio fue también una cosa, pero bárbara. Pero al final, después de eso, es como que te formas más, te haces mejor abogado. Las experiencias, a lo mejor es el nerviosismo en el momento, pero después termina siendo como que una versión mejor, un abogado mejorado después de cada litigio, lo veo así. Actualmente en los litigios que he tenido he visto abogados muy preparados, y lo que tú decías, conocer el juez, conocer los casos que han resuelto. Señores jueces, por ejemplo, yo he visto que llevan, por ejemplo, sus sentencias, un caso similar dictado en este mismo tribunal, señores jueces. Caso número tal, en las mismas consideraciones, a este caso se lo pongo a su consideración. Es una estrategia, es una técnica buena también esa para poder convencer a los jueces. Siempre, pero no quiero dejar pasar por alto nuestro saludo a nuestro amigo César Guerrero, ya que lo has mencionado. Y yo me río siempre que lo veo a César porque me toca saludarlo así, entonces recuerden mi porte, ¿no? Y no hay abogado ni grande ni pequeño. Hay mentalidad grande y hay mentalidad pequeña. El abogado no puede ser presa de sus emociones, bajo ningún concepto. Y para eso está forzosamente las audiencias iniciales, el litigio inicial en el que se forja el carácter. Entonces, de esa manera yo sí creo que con esa fortaleza de carácter de un abogado se puede superar. Es importante el carácter para ser abogado. O sea, digo, si eres débil emocionalmente, si tienes un carácter suave,
puede ser abogado litigante o necesariamente tienes que tener un carácter? No es importante, es fundamental. Y entre lo importante y lo fundamental, uno sabe distinguir que lo que es fundamental es intrínseco a esa calidad, ¿sí? Porque lo importante puede ser superficial. Entonces, si yo digo que es fundamental, es porque definitivamente el abogado absorbe energía, emociones buenas, emociones malas, absorbe todo aquello y debe estar su cuerpo y su mente preparados de tal manera para evitar que eso destruya. Si no nos ponemos a llorar con nuestro cliente, pues a la primera de bastos que venga la señora y diga, vea, mi esposo me dejó y lloremos juntos, que venga el cliente y me diga, doctor, mi esposa se fue con otro, tomemos, lloremos y echémonos a la copa. No puede ser. Y justo aprovecho esto, mi querido Carlos, porque la tarea más difícil para el abogado es aprender a levantar muros. ¿Pero cuál, pues? ¿Qué muro? El muro invisible entre el cliente y el abogado. El muro invisible. Porque es un muro que está únicamente como barrera de contención de las emociones, no de mi servicio, no de mi actividad, porque las dos manos para defender a un cliente están siempre abiertas. Me refiero al todo el depósito de emociones que se convierte el abogado. Y si no tenemos un muro invisible, porque el cliente no lo puede ver, nosotros lo ponemos, no el cliente, ese muro nos permite que únicamente llegue a nosotros aquello que nos sirve para poder preparar el caso, para poder no dejarnos dominar por las emociones. Y digo cualquier tipo de emoción. Siempre me va a hablar a mi largo de esta entrevista, mi cosa, referirme a las emociones, porque el abogado debe fomentar su inteligencia emocional a lo largo de su vida. Nunca terminamos. Hay veces que uno termina con la derrota, porque es la que más duele, con ganas de echarse a morir. ¿Y cómo le explico al cliente que perdió su casa por mi culpa? ¿Cómo le explico a la hija, al hijo o a la hija de mis clientes que sus papás se van a ir presos? Entonces, cuando uno sufre la derrota, y esa derrota es responsabilidad de uno, por acción o por omisión, como decimos los abogados, esa es la más difícil de asimilar. Entonces, nuestras emociones deben tenernos con ancla bien establecida en el piso, mi querido Carlos. Al respecto de eso, Álvaro, ¿qué opinas de los abogados que dicen, yo soy un abogado intachable, nunca he perdido un juicio? ¿Es verdad eso? ¿Hay abogados que nunca hayan perdido un juicio? Bueno, mi papá siempre decía, mi papá tiene unas frases maravillosas, y desde que yo era pequeño nos decía, dime de qué haces alarde y te diré de qué careces, ¿sí? Los abogados también vivimos de nuestra marca, vivimos de nuestro nombre, y sobre esa base nos interesa publicar los casos buenos, los casos de éxito, porque al final un caso bueno llama a otro caso bueno, y de esto vivimos los abogados. Y son las referencias. Y son las referencias y etcétera, ¿no? Porque al final Loja es un mercado de referencia, no es como Quito, Guayaquil, que al final el tema es mucho más empresarial, si cabe el término. Si un abogado no ha perdido un juicio, ni merece el título de abogado. Ni lo merece. No ha ejercido. No ha ejercido, pues. No ha ejercido. La única forma de que no pierdas un proceso, un caso, es que no lo hayas ejercido. Que no lo haya llevado, pues. Yo he perdido casos y la frustración es fea. No sé, creo que compartimos esto. Soy abogado litigante igualmente. Y aparte, claro, los clientes que desesperadamente te buscan en la noche hasta en la madrugada, o que los términos te vencen y tal, es como que la cabeza de un abogado es una bomba. Yo vivo todo el tiempo pensando, ¿qué término se me vence mañana? O ¿qué casación debo interponer mañana? Claro, y por eso, y es un tema importantísimo ahora. Te da la vuelta. Claro, y es un tema importantísimo ahora que el abogado no solo también tiene que aprender habilidades de la abogacía para el litigio, para las audiencias, para conversar con un cliente, porque a veces el diálogo con el cliente no es solo, dígame qué le pasa, cuénteme su problema. No, se va un poquito más allá. Y hay clientes muy preparados, y hay clientes que a uno lo llevan a conversaciones muy difíciles, y uno se nota cuando un cliente realmente tiene un bagaje cultural enorme que lo obligan a uno a ser mucho más preparado. Entonces, cuando pensamos en
en la preparación no es solo ser abogado, sino las habilidades en ser, de alguna manera, psicólogo, algo de economista, algo de administrador también, porque el abogado tiene que ser una persona ideal para saber organizar las cosas. Si un abogado, y ustedes, queridos amigos jóvenes, si alguna vez tengo la dicha de llegar a uno de sus despachos y ver que tienen hojas por aquí, hojas por allá, apuntes por aquí, déjeme ver dónde busqué por aquí. Por aquí lo dejé, no sé dónde. Salgan de esa oficina. Salgan de esa oficina porque, si bien es cierto, la oficina es el reflejo de un abogado, sin duda alguna, cada excepción tiene su regla. No vayan a creer que por tener una oficina bien ordenada, ustedes son bien ordenados. Porque tranquilamente una persona se le paga limpieza X cantidad y les limpia la oficina. Me refiero a sus casos ordenados, a sus procedimientos ordenados. Un profesor, voy a hacer un paréntesis, un profesor me decía si preferimos memoria brillante o letra opaca. ¿Qué prefiere, Carlitos? ¿Memoria brillante o letra opaca? Memoria brillante, creo. Equivocado. La memoria traiciona. Pero la letra opaca no. No Entonces, se borra. por eso le digo, la letra no se borra, la memoria traiciona. Entonces manejamos la agenda también en físico, en un software que lo tenemos diseñado propio de nuestra oficina y en los programas de estos, en una aplicación que le digo. Entonces, que una audiencia se pase por alto para nuestro despacho equivale para una aerolínea que un avión se estrelle. ¿Se han estrellado? Sí. He perdido, mejor dicho, no he asistido a audiencias porque no se agendaron. ¿Sí? Sí, mi querido Carlos. Han habido. Yo no me presento como el impoluto de la litigación. Me presento como un abogado que ha tenido que sufrir embates. Eso le costó el cargo a una persona de mi oficina, ¿sí? Hace muchos años. Yo no estaba dispuesto a tolerar errores. No tolero ese tipo de errores porque la información sí le llegó. Lo que pasa es que no se alimentó donde tenía que ser agendada. Y eso me dolió. Era una buena persona. Pero en el camino también tenemos que ir zanjando cosas como abogados, puliendo y puliéndonos. Entonces, esas son también técnicas que el abogado litigante en el camino le van dando herramientas. Mira, tú eres director de tu consorcio, de tu firma legal como tal, y también te ayudas, te ayudas de tu cuerpo técnico, de tu cuerpo de abogados igualmente, y la confianza, el depósito que le haces a ellos es importante. Yo he tenido también el caso de que ha habido ayudantes judiciales que a veces no han agendado la audiencia, que dicen que no me notificaron, no hemos comparecido después de tanto tiempo, tengo la sanción ahí y nunca supe por qué era. Resulta que es la organización. Desde ese punto de vista, ante la organización de un despacho e iniciar como abogado litigante solito, ¿cómo le dirías a los jóvenes abogados? ¿Inicien con un despacho o aventúrense a trabajar solitos y ver cómo van creando su firma, etcétera? Bueno, es una pregunta bastante particular, porque ya saben, la respuesta favorita de los abogados tiene que ser depende, y esa siempre es depende. Pero en realidad, iniciar un despacho solo, iniciarlo con colegas, en un mercado como Loja todavía soporta personas solas ejerciendo porque el mercado lo permite. ¿Sí? Si nosotros hablamos en Quito, ejercer solo es un suicidio, es dispararse al pie. Guayaquil mismo, Cuenca inclusive, las firmas más prestigiosas de la ciudad de Cuenca ya tienen otro tema. Pero eso no quiere decir que así un abogado se maneje solo o tenga un equipo de abogados, no sea manejado los dos despachos, porque se llaman despachos unipersonales y despachos pluripersonales. Cualquiera de los dos despachos, eso no significa que no se manejen de manera empresarial, porque nosotros construimos empresa. El servicio jurídico es un servicio empresarial, es un negocio como vender carros, es un negocio como una clínica, es un negocio como un centro de educación, es un negocio. Y a un negocio se lo cultiva, a un negocio se lo cuida, a un negocio el equipo de contabilidad tiene que ser sigiloso con las cuentas, el equipo de talento humano tiene que saber controlar al personal en medida que los despachos crecen. Entonces, el punto de vista es manejarlo empresarial, no importa de qué manera. Porque si mañana dos estudios jurídicos unipersonales se fusionan,
habrán mejorado capacidades de especialización, qué sé yo, se fusiona un penalista con un civilista, perfecto, pero el negocio empresarial se mantiene. Entonces, ojo con el término, tratar a sus despachos como verdaderas empresas, mi querido Carlos. Una visión empresarial. Yo coincido muchísimo contigo, ya sea si te lanzas o te aventuras al tema del libre ejercicio como abogado, como abogado solo, ¿no? De manera unipersonal. Tienes que ampararte en un buen contador, tienes que ampararte en una persona que te ayude a diseñar un plan estratégico de administración, igualmente de cómo invertir, en qué invertir, tu marca personal como tal, etcétera. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo, y así sea pluripersonal o unipersonal, siempre hay que tratar o manejar esa visión de empresa como tal. Por ejemplo, lo que pasa, y les digo algo a los estudiantes, a nuestros colegas también, hay abogados que se pierden en los honorarios. Hay abogados que dicen, cierto, me quedó debiendo. Claro, entonces eso no puede pasar en un despacho de abogados. ¿Que al inicio le pasaba a todo el mundo? Obvio que sí. Cuando empezamos, hasta por ganar el cliente, no le cobro mucho para asegurarlo al cliente. Y así es al inicio. Y después no se preocupe, ya me paga después y resulta que se olvidó el cliente de pagarme y el abogado de cobrarle. Y eso es muy común. Pero justamente manejar esta estrategia de carácter empresarial permite saber con números, porque una oficina tiene que ser reducida a números. O sea, todo es posible reducir a números en esta vida, llevar estadísticas de clientes, de casos perdidos, de casos ganados, de valores cobrados, de valores por cobrar, y al final del día, de valores que uno también espera cobrar. Y queridos amigos, abogados, jóvenes, colegas o estudiantes que nos están viendo, el peor error que comete un abogado es gastarse el honorario no cobrado. Hasta rima, me salió la rima sin querer, Carlitos. Es la típica que dices, estoy esperando que a fin de mes me dijo mi cliente que me iba a pagar, que nos van a dar la indemnización. Y van y se compran las llantas del carro, lo que fuese. Ese momento, el abogado acaba de cometer un error de carácter empresarial o de carácter familiar, porque eso le va a arrastrar en deudas de un lado, deudas de otro lado, y los huecos pequeños no pueden tener lugar en un estudio jurídico. En un estudio jurídico no pueden haber huecos económicos. Eso no existe, eso no es compatible, eso no puede dar. Eso en nuestro despacho, honestamente, me precio decirlo, nunca ocurrió, porque fue lo primero que cuidé, evitar ese tipo de cosas. Y mira, toda la trayectoria que tú has venido sembrando y que prácticamente podríamos decir que ya lo estás cosechando de manera profesional e íntegra, es paso a paso y es un análisis bastante pormenorizado sobre el caso que tomo, contrato que le hago firmar al cliente, la base de datos en donde tengo que llevar todo el tema del registro de clientes honorarios. Así o sea, es una situación de organización compleja. No es así, o sea, para todos los estudiantes de Derecho, jóvenes abogados que se lanzan actualmente, hay que considerar esos particulares, ¿no? ¿Me voy a lanzar? Sí, vamos a ver. Mi base de datos de los clientes que voy teniendo, los honorarios que me van pagando, la cartera igualmente que queda por cobrarse, los honorarios que me van pagando. O sea, todo es un complemento y una organización que deben saber los abogados que ahora están iniciando su trabajo. Sí. Tocas un tema que me llena de orgullo y Dios sabe por qué hace las cosas. Este año mi marca, mi estudio jurídico cumple 15 años de servicio, ¿sí? Justamente el año 2025 yo empecé a litigar. Bueno, yo trabajé en realidad en estudios jurídicos desde el año 2006, ¿sí? Yo trabajaba llevando escritos a la corte, era asistente, y yo rogaba, yo pagaba para que me dejen hacer eso. O sea, chasqui judicial. Era chasqui judicial. No pagaba, ¿no? Pero literalmente, o sea, yo rogaba para que me dejen llevar escritos a la corte. Y en el 2010 empezó mi ejercicio profesional con interrupciones de estudios también, interrupciones de servicio público también, pero siempre al final del día vinculado a la asesoría y al ejercicio como tal. Y hoy cumplo 15 años. Este año, no hoy día, en general este año cumplo 15 años, el año 2025. Y yo creo
que uno nunca deja de sembrar, para empezar. Uno no puede creer que ya lo ha logrado todo, pero sí se puede esperar a partir de los 10 años tener réditos que realmente hagan generosa nuestra profesión. Hagan eco de todo lo que hemos sembrado. Oye, por supuesto. Y fíjate, 15 años dices, a partir del 10º año, ¿no es cierto? Fíjate, los estudiantes de Derecho y los jóvenes abogados que recién estamos iniciando, nos da miedo decir, o sea, que recién a los 10 años vamos recién a tener los réditos, la libertad financiera. Bueno, durante los 5, yo lo pongo en números. Dividámoslo en periodos de 5 años. Los 5 primeros años sobrevivimos, mis queridos amigos. Y es que hay que tener un colchón que aguante, ¿sí? Y paciencia. Y no desmayar. Los 5 primeros años no hay cómo desmayar, no hay cómo decir, es que no me va bien. Y uno llega a la oficina de un colega y lo ve sentado y no tiene nada que hacer. El abogado que no tiene nada que hacer, primero no sirve para ser abogado. Siempre hay que hacer. Porque toda la vida hay que hacer. Leo una sentencia nueva, leo un libro, me pongo a redactar, a escribir. Siempre hay algo que hacer. O sea, el abogado que no tiene nada que hacer, me parece que ni siquiera deberíamos estar hablando de ese tipo de personajes, de esquemas personales. Entonces, del 6º año hasta el 10º año, las cosas comienzan a rendir frutos, ya nos podemos sentir mejor económicamente. A partir del 10 año, la cosa vale la pena, realmente te llena de orgullo saber que ya has recorrido un buen tiempo, y yo personalmente, a partir de este año 15, solo le puedo dar gracias a Dios y a la vida porque no me equivoqué de camino. Y mi esposa tiene una frase hermosa, en realidad. Y qué mejor, qué mejor festejar esos 15 años acá en Vibes. Y qué mejor esos 15 años acá en Vibes. Ahora sí, y mi esposa tiene un camino hermoso, y este aplica para la vida y aplica para la abogacía principalmente. Una cosa es elegir un camino y otra muy distinta, recorrerlo al camino. Y uno no tiene que estar preparado para elegir las cosas, porque elegir es al final del día fácil, o sea, A o B, listo, vamos por acá. Uno tiene que estar preparado para recorrerlo al camino, para saber que hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Y al final del día, la abogacía es la más celosa de todas. Si la abandonan un año, olvídate, ella no regresa por ustedes. Terrible. Ella no regresa. Ella es la única que si se va no vuelve. Y es así. Alguna vez a mí me pasó que yo inicié siendo abogado litigante, un despacho con algunos compañeros, se me dio la oportunidad de ser asesor jurídico en una institución pública, estuve casi 2 años, regresé, nadie me regresaba a ver. La abogacía, y fíjate que nos cogió el tema de la pandemia. Claro. Fue pero brutal, ni un cliente, ni un juicio de alimentos, o sea, nada, Alvarito. Pero después comencé de nuevo, de cero, de nuevo. Y ahí va la pregunta, ¿volverías a la función pública? No. ¿Te quedas en la abogacía? Pero pregúntame, ¿por qué me quedo, Carlos? ¿Por qué? Porque no es rentable. Oye, sí, no. Porque no me es rentable. Hay que analizar algunas cosas. Por eso yo decía al inicio de mi entrevista, abogado docente, abogado académico, abogado de la magistratura, abogado del sector público, pero no mucho tiempo, le dije, ¿sí? Y no mucho tiempo, ¿sabe por qué? Porque el abogado en el sector público es un lindo, hermoso y maravilloso estanque. Ustedes definen qué es estanque. Queda a la subjetividad de los que nos están viendo, definitivamente, porque me estás raspando. ¿Sí? Es que, Carlitos, perdón si lo ofendí, pero uno aprende. Uno aprende. Muchas cosas. Realmente uno en la función pública tiene esa posibilidad de encontrar una escuela, y un bagaje en donde puedes aprender muchas cosas. Pero pienso que voy a mejorar mi respuesta si volvería a la función pública. No volvería a ser funcionario público, sino que quisiera, si la vida me lo permite, yo no quiero envejecer siendo abogado en libre ejercicio, para empezar. ¿Te gustaría ser juez? Me gustaría la magistratura cuando haya canado un poco más, estas creo que son de mi esposa, no de otra cosa, cuando haya canado un poco más, cuando haya alcanzado niveles de madurez mucho mayor, ¿sí? No me considero una persona inmadura,
pero honestamente yo veo abogados de 35 años, perdónenme queridos colegas jueces, si alguno de ustedes me está viendo, que hasta por ahí he tenido compañeros de universidad que ya están ejerciendo la magistratura, perdónenme, pero los grados de madurez de una persona no se alcanzan a los 30 años ni a los 35 años. Por muy situaciones difíciles que le haya tocado vivir, la madurez, bajo mi criterio, los japoneses igual, creo que lo piensan igual, se alcanza a partir de los 40 años. Y de ahí para adelante, esa madurez de las personas nos permitiría, en algún caso, ejercer la magistratura de la manera más sana posible. Consciente, digamos. Sí, consciente, responsable y con un bagaje de conocimientos que no lo hubiese podido tener de otra manera. Entonces, le respondo la pregunta, mi querido Carlos. De mejor manera. De mejor manera. ¿Regresaría a la función pública? No a esa función pública en la que estuve, pero si puedo llegar en algún momento a ser juez, y si es que naturalmente estoy en capacidades de hacerlo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Para mí, la función, o sea, el cargo público más noble entre abogados es el de juez. Para mí es un cargo no solo noble, sagrado. En términos de Calamandrei, jugar a ser Dios, les dice él. Claro. ¿Sí? Es un tema que debemos tomarlo con mucha seriedad. Y hoy nos damos cuenta, y esto es una reflexión, nos damos cuenta de un sistema judicial en líneas generales desgastado, en líneas generales corrompido, en líneas generales sometido al poder político. Y si uno logra parar eso en algún momento de la vida, nuestro trabajo habrá valido la pena, mi querido Carlos. Sin entrar en algún tipo de Sin ofensa. entrar en detalles, sin ofender, porque a mis amigos jueces, si es que nos ven, y mira, no saben cuánto los aprecio. De manera subjetiva, lo que yo puedo hablar. ¿Tú crees que es más fácil, desde las artimañas de la corrupción, manipular a un joven juez que a un juez que ya tiene sus años? ¿Qué crees? Nunca se me ha ocurrido manipular a alguien en realidad, nunca se me ha ocurrido siquiera pensarlo. Digo, mira que nuestra justicia, nuestra administración de justicia, las noticias abundan de que un juez constitucional dictó sentencia en Santa Elena y la cuestión es por acá y todo el tema. Yo pienso que la corrupción no tiene edad, la corrupción no tiene edad, no tiene género. Hay abogados, hay jueces jóvenes que son muy pulcros, muy sanos. Hace poco estuve en una audiencia en la ciudad de Quito, en días anteriores. El juez no tenía 38 años, no llegaba, no alcanzaba los 38 años. Ahora que me toca regresar, voy a cerciorarme bien de la edad, pero su apariencia física no. Cuando yo me enfrentaba a él, lo primero que hice, hacer mis deberes, averiguar del juez, quién es, cómo es. Y yo no preguntaba quién es por otras causas que no sean cómo es en su cargo, cómo es como persona al resolver. Y me decían, el mejor de todos de esta unidad, tal persona. Incorruptible, no atiende llamadas, no hay cómo preguntarle nada. O sea, en la audiencia, se acabó la audiencia y sigue a los casos. También hay abogados viejos que son una eminencia. Yo lo recuerdo con gusto, por ejemplo, al doctor Ojeda, que en paz descanse, recién falleció, en el juzgado cuarto de lo civil, si la memoria no me falla. Qué gusto haber podido alguna vez recibir una charla de un juez de ese talante, ¿no? De esa jerarquía. Claro, pero también me acuerdo de un juez que el titular cerró el juicio y se le cayeron los billetes. O sea, sí. Hay de todo y un abogado elige el camino, mi querido Carlos. Ante esto, Alvarito, ¿hay clientes que defenderías o hay clientes que no defenderías? ¿Hay algún filtro que tienes con los clientes? A ver, yo creo que el abogado tiene el cliente que se merece y el cliente también tiene el abogado que se merece. ¿Sí? Es una suerte de polos que se buscan mutuamente, ¿sí? No son polos que repelen. Yo no voy nunca a prestarme para defender a determinado tipo de personas. Sí, yo escojo mis casos, Carlos. Yo puedo decir que no. No sueno pedante, perdónenme. No es que yo busco a quién defender. Simplemente
sé a qué casos decirle que no. Y, por ejemplo, le puedo decir que no a 2 tipos de personas. Y aquí, abogados jóvenes, bandera roja, el primer cliente, es que ya usted es el 5.º abogado al que visito, no lo defiendan. Por Dios, no lo defiendan. Si le ofrece el oro y el moro, no lo defiendan a ese señor, a esa señora. Y eso se da todo el tiempo. El segundo tipo de personas al que no defendería, en realidad, es aquellos casos en los que... Yo no hago penal, por cierto, yo no hago penal, pero sí hago mucho derecho administrativo, y parte del derecho administrativo es el derecho sancionador también, y en eso, por ejemplo, desvinculaciones de personas y tal, temas en los que estén involucrados derechos de niños o de niñas, ¿sí? O temas de abusos de menores desde el punto de vista administrativo como tal, o temas que vayan desde el punto de vista sexual. Yo no lo hago, primero porque no me gusta, y puedo decirlo, y si no me gusta, simplemente ese honorario ni me suma ni me resta en la contabilidad de mi oficina. Y hay que saberle decir que no al cliente. Cliente apurado, doctor, es que nos llamarlo para mañana esto. Va a haber otro que lo haga para mañana con la rapidez que el otro persona le ofrezca. Entonces, uno tiene que aprender a decir que no. Y uno no sabe hasta que se arrepiente. Uno no sabe hasta que se arrepiente. Hasta que ya estás con la soga en el cuello. Entonces, a mí sí me pasó, por supuesto. Yo recuerdo un cliente que me presionaba mucho en realidad y me exigía, me llamaba de noche. Y en esa época yo solo tenía un número de teléfono. Yo ahora el número llaman a mi secretaria y mi número personal lo conoce mi esposa, mis amigos, por ahí, alguien más. Y si un número desconocido llama, yo no lo contesto, ¿no? Es que no tengo para qué contestarlo. Y me llamaba de noche y me exigía. Se acabó el problema y llegó el momento de cobrar. ¿Sí? Porque al inicio me dio un anticipo, yo era abogado inexperto. Entonces me dijo, doctor, ¿y por qué tanto? Me llamaba todas las noches. Doctor, ¿pero por qué tanto? Verá, yo ya fui con otro amigo suyo, a revisar el juicio y usted solo ha presentado 3 escritos. Oye, 3. Y eso es como darte un gancho en el estómago. O sea que usted me quiere cobrar $1,000 por cada escrito, me dijo. Me reí. Bárbaro. Me reí. O sea, ya dije, la culpa no es del señor, la culpa es mía. Por eso es que, amigos queridos, hay que aprender a decir que no. Y los honorarios. El miedo que tenemos los abogados jóvenes o que recién iniciamos con nuestro despacho, ¿cómo cobro el honorario? A ver, esto es la materia no impartida en la facultad. La materia que debe ser obligatoria sobre la base de una materia que debería ser también análisis económico del derecho o derecho económico. En una partecita hay que meterle abogados, aprendan a cobrar honorarios. Y primero, la consulta cuesta. Partamos, abogados jóvenes, si van a hacerles una consultita, una llamadita nomás, factúrenles. No cuesta nada que les emitan la factura. Las consultitas y las llamaditas son tiempo del abogado y merecen ser cobradas de la misma manera en que ustedes les pagan a un médico, de la misma manera en que le pagamos a un contador la asesoría para una declaración. O sea, es que no veo diferencias, pero quizás el medio las ha trastocado porque antes era así. Y como era así, tiene que seguir siendo así, pero no, hay que parar eso. ¿Cómo cobrar? Valorando el trabajo, valórense, quiéranse abogados, no digo sobreestímense, no digo sean egocéntricos, digo valórense y estímense. Su tiempo vale, su preparación vale. Y un día un profesor me dijo, verán, yo les voy a dar la receta para que ustedes sepan cuánto tienen que ganar en general. Dividan en números, o sea, la cantidad de recursos y dinero invertido en su tiempo de educación y formación profesional para el tiempo que han estudiado. Eso tienen que ganar ustedes. Entonces, claro, nos acaba a ver cuánto. Yo voy gastando maestría, que no sé qué, que el curso, que no sé cuánto, y voy 8 años. Chuta, decía, tengo que estar ganando mínimo 4,000 mensuales. Claro, y uno todavía no se acercaba a esos números. Bueno, pero en definitiva, uno tiene que cobrar por lo que hace, pero sobre todo por lo que sabe. Y le voy a poner un ejemplo. Hoy estoy en un litigio importante. El juicio es grande. Y es grande por culpa de un abogado.
Porque yo le digo a mi cliente, ¿cómo se fue a meter en este negocio? Hay contratos firmados, números, todo parece bien hecho. Si es que el abogado me dijo que sí podía comprar lo que estaba comprando. Le digo, no, esto le va a comprar esto. Usted acaba de comprar un problema y este problema le cuesta 4 años resolverlo y le vale tanto. Señor, que se muere. Entonces, claro, o sea, no es cobrar por cobrar, es cobrar por lo que uno sabe. Pero mira, justo ahí vamos al tema, porque vienen clientes que te dicen, mire, he gastado tanto, estoy perdiendo en este negocio, estoy metido en ese problema judicial. Y de cierta manera, por eso lo que tú dijiste al inicio, manejar emocionalmente la situación, incluso para coger el caso. Porque el cliente como que te dice, estoy desgastado, ya no tengo ni plata, no me cobre mucho, pero ayúdeme a resolver el caso. Yo tengo una técnica para eso en realidad. Que si el cliente quiere que no le cueste al inicio, y si el abogado tiene el pulso económico para aguantar un juicio, para resistir, financiar un proceso, hay veces que se puede, ¿sí? Pero un abogado tiene que ser más hábil que el dolor del cliente, ¿sí? Invertirlo de tal suerte que el abogado va a cobrar durante el litigio pasado cierto tiempo y después del litigio un honorario contra éxito que no suponga más o menos el 10% cobran en el medio, que no suponga un 10%, un 20%, un 30%. Entonces si el cliente no quiere pagar al inicio, ok, que lo pague al final, siempre y cuando el abogado pueda financiarlo. Y sepas que vas a tener un buen resultado. Que va a haber un buen resultado, porque entrar para perder, o sea, cuando uno sabe que va a entrar para perder, eso se llama la economía del litigio, ¿sí? La economía del litigio nos obliga a pensar como abogados desde 2 puntos de vista. Vamos a suponer que usted y yo somos buenos amigos, como lo estamos siendo a partir de ahora, y esta jarra y este tazón y este vaso que está aquí nos lo regaló a la reina Isabel y vale $100,000. Es un vaso. Es un vaso, ¿sí? Aquí hay más sentimiento que otra cosa, porque estuvo la abuelita de la abuelita de la abuelita que fue la reina de no sé dónde. Este vaso se rompe porque yo le rompí el vaso y demanda por el vaso. Es un vaso. O sea, uno también tiene que tomar las cosas al litigio, convertirlo en litigio, pero quitándole el sentimiento. La parte emocional. La parte emocional, quítenle, despojemos, separemos la paja del trigo. Y en ese momento el litigio quizás no sea litigio. Y también cuando uno sabe, este caso tengo 20% de probabilidad de perder. Cliente, con este porcentaje, 2 opciones. O yo no me voy a juicio, y si nos vamos bajo estas consideraciones, pero puede pasar esto. Y hay veces que el cliente dice, vea, doctor, es que no me queda más, es que es el último mecanismo, es que si no presento la demanda, pierdo mi aspiración de regresar a mi puesto de trabajo. Pero hay que ser transparente para explicar las consecuencias del litigio, la economía del litigio, ¿sí? Para que si es que no tiene que ser un problema económico el litigio, no lo sea. Y el abogado no ser cómplice de la destrucción de la economía en términos generales. Totalmente. Y mira qué bueno lo que topas, porque a veces ya los casos, claro, tu finalidad es el servicio, ayudarle a resolver el problema al cliente. Pero en el punto en el que tú pones el problema como que en la mesa es, bueno, lo veo como también una posibilidad de inversión. Este caso me puede ofrecer un muy buen beneficio, así que lo voy a coger inicialmente sin cobrar, pero al final con esa seguridad de que voy a ganar, pues efectivamente puedo... Hay casos que lo hacen así, siempre y cuando no sea tampoco excesivo ese honorario, no sea, págueme 50% de lo que usted va a cobrar. No, eso me parece una locura también. Uno no puede aprovecharse, o sea, un abogado no puede aprovecharse de 2 cosas, ni del sufrimiento, ni de la necesidad de las personas. O sea, en ese momento el abogado habrá destruido su condición de ser humano antes que de profesional. Y eso le podrá resultar una vez, pero no. ¿Qué opinas? Bueno, vamos rompiendo aquí como que el tema del coloquio entre los abogados. Se dice, bueno, ¿y cuánto me cobras por un divorcio? ¿Cuánto cobras por un divorcio? Depende del cónyuge. ¿Cuánto tiene? Ante eso, ¿hay un valor general o sí depende de los cónyuges? No. Más bien depende de la causal.
Ya O sea, yo siempre digo, hay causales depende de la más causal. complejas. O sea, a ver, juicio por abandono, verá, lo que pasa es que no tengo testigos. Vea, esperé planificar el proceso. Cuando un cliente tiene la razón, pero no las pruebas, hay que permitir que las pruebas vayan aflorando y el cliente y el abogado es el artífice de eso. Vea, hagamos esto para poder demandar esto. Entonces, ¿eso qué es? Un poco más de esfuerzo. ¿Qué es? Claro, entonces el abogado debe cobrar o no debe cobrar. O debe decirle al cliente, vea, usted no tiene ninguna causal para divorcio, no le cobro nada. Uno tiene que aprender a distinguir, hay que separar algo, mi querido Carlos. Un mensaje, una reflexión. Nunca hagan lo que el cliente quiere. Nunca. Nunca. Si ustedes hacen lo que su cliente quiere, ustedes se habrán convertido en el empleado del cliente. Y los abogados no somos empleados. Los abogados somos profesionales que estamos brindando un servicio por el cual tenemos un honorario. ¿Y por qué le digo no hacer lo que el cliente quiere? Porque nosotros definimos cuál es el mecanismo. ¿Saben lo que fija el cliente? El cliente fija un objetivo. Entonces, yo les he preguntado a mis clientes, por ejemplo, a ver, tenemos este problema, ¿cuál es su objetivo? No, mi objetivo es quedarme con la casa. Perfecto, muy bien. ¿Es un objetivo posible primero? Vamos a medir el tipo de objetivo que es. ¿Es un objetivo materialmente posible? Sí, sí lo es. ¿Es un objetivo económicamente posible? Sí, sí lo es por estas razones. Entonces, ¿es un objetivo legalmente posible? Sí, sí lo es. Perfecto. Ahora, pero doctor, verá, yo quiero que haga primero esto, después, a ver, un ratito. Usted déjeme el objetivo sobre la mesa, que yo pongo el camino. Y su objetivo es lo que me interesa a mí. No que usted se desquite en el camino del vecino, del hermano, del cuñado, y que los vaya haciendo llorar a medio mundo. Ese tema usted hágalo como pueda. Entonces, el aprender a definir objetivos para mí es fundamental cuando uno tiene el litigio sobre la mesa. Litigar tiene una respuesta de fondo. Y el litigar no es ¿por qué? ¿Por qué litigas? ¿Para qué? La respuesta siempre es ¿para qué? No ¿por qué? Porque si yo le pregunto a dos hermanos, ¿por qué litigan? Es que cuando éramos niños, mi papá le dio más a él, entonces yo ahorita tengo que desquitarme, ¿no? Vamos a llevar adelante un proceso de todos los bienes del Señor. ¿Para qué? Para que cada quien pueda tener beneficio al porcentaje que le corresponde. Punto. Y hay muchos problemas que se solucionan encontrando la respuesta adecuada a la base de una pregunta bien formulada. Si usted hace mal la pregunta, y mira que el camino es fatal. De cierta manera nos topamos con lo que mencionabas al inicio. Hay clientes que son recontra que preparados, incluso han leído normas, han leído leyes, han leído jurisprudencia y te vienen y te dicen, doctor, mire, este es mi caso. Estoy ahorita siendo glosado por la Contraloría General del Estado. Creo que tendremos que hacer esto. Vamos por un subjetivo para que me ayude con eso, demandando al contencioso. Por poco y te dicen por dónde tienes que ir con la demanda. No, el cliente, o sea, eso está peor que uno cuando va donde el médico le diga, a ver, opérame, pero ábrame por aquí, por acá no, por acá. Tal cual. Imposible. ¿No? Ante eso, Alvarito, para ir ya concluyendo esta conversación y charla que ha sido completamente fructífera, muchísimas gracias de paso, Alvarito, por habernos acompañado. Estamos ante la era de la tecnología, la IA, justo lo mencionabas hace poco. ¿Crees que la inteligencia artificial podrá reemplazar los abogados? ¿Podrán reemplazar los abogados litigantes? ¿Podrá reemplazar la IA a los jueces? No, nunca. Van a haber carreras, van a haber profesiones que siempre tenga que estar el ser humano como actor principal y no un programa de inteligencia artificial. Pero eso no quiere decir que no tengamos, como lo decía hace unos minutos, apoyo de programas, apoyo de aplicaciones de inteligencia artificial. Vea, ahora en Estados Unidos ya hay las aplicaciones para hacer contratos, o sea, las templates que utilizan, los smart contracts que utilizan, uno paga por la aplicación, uno paga por el programa, uno ingresa los datos, free, $20 impreso el contrato, y que a lo mejor y que uno cobra $100, pongo un ejemplo, ¿sí? Parecería que es rentable. Esas cosas pueden hacer, o sea,
hay mucho del derecho que es muy rutinario, muy rutinario. Por ejemplo, un contrato de compra-venta parecería que es de lo más sencillo del mundo, pero resulta que lo que el cliente ha querido no es una compra-venta, es transferir el dominio a una compañía para poder, y aquí viene el tema, por favor de la mano, para poder eludir, no digo evadir, para poder eludir los pagos de impuestos de manera que sea legal, que yo ponga una propiedad a nombre de otro, pero que los impuestos sean de manera adecuada, racional y lo menor posible, no violando impuestos. Entonces el cliente no quería una compraventa. ¿Y por qué le hiciste compraventa? Es que él me dijo que le haga una compraventa. Volvimos al problema al inicio. Entonces yo puse en el formato y el formato, abogados, por Dios, nunca utilizan formatos. Formatos solo son los documentos en blanco que venden en las librerías, no sirven para nada más y letra de cambio, o pagaré. Entonces, claro, el abogado es no. Lo que usted quiere es esto por esto y necesitamos, sobre la base de estos instrumentos, llegar a este objetivo. Entonces, el ser humano es irreemplazable, el abogado es irreemplazable. Y en esta línea final, la inteligencia artificial en el derecho no va a reemplazar a los abogados ni a jueces. Probablemente la mano de apoyo pueda ser reemplazada, ciertos asistentes o amanuenses puedan ser reemplazados o su tiempo disminuido y con ello ciertos valores remunerativos, pero el apoyarse no es malo, tenemos que ir aprendiendo. Ahora mismo yo estoy leyendo libros de tecnología aplicada al derecho y adentrándome en un mundo en el que hace 10 años no había y tenemos que ver por qué camino va. Pero no solo eso, yo quiero, si me permite, Carlos, en este tema, no sé si estamos en la recta final, creo que sí. Si el abogado solo lee derecho, tampoco puede ser abogado. Mira, antes de entrar a la recta final, estás topando un tema fantástico. Miguel Carbonell decía, me preguntan mucho los estudiantes de derecho, ¿qué es lo que debo leer para ser mejor abogado? Lee literatura. Lee mucha literatura, es lo que dice. Visita obras, visita museos, aprecia el arte, sí. Aprecia la Orquesta Sinfónica de Loja, por ejemplo. Claro, o sea, si el abogado quiere ser buen abogado, dos cosas, antes de terminar mi idea final. Si quiere ser buen litigante, aprenda un poquito de ingeniería civil, de arquitectura, de albañilería, de todo. O sea, sí hay que saber un poquito, hasta de mecánica. No digo de cambiar llantas, digo del funcionamiento. Cuando uno va a un tema de daño del consumidor y tiene que enfrentarse a demandar a una empresa automotriz por algún tema, oiga, disculpe, ¿y cómo es eso de árbol de leva? O sea, un vocabulario, o sea, una riqueza, un acervo cultural, digo cultural, no profesional, que nos da la literatura, primero de cierto otro tipo de profesiones que nos gusten. Sí, que nos gusten. A mí no me gusta mucho la medicina, pero me he obligado a aprender cierto tipo de cosas y cuando un perito médico se siente delante mío, entiendo perfectamente lo que me dice. Y cuando un perito de ingeniería estructural me está hablando de las vigas, de las losas y que esta casa se cayó y que el constructor es responsable civilmente por daños, por defectos en la construcción, porque la compresión del hormigón fue una y no otra, le entiendo lo que me dice. Entonces, entendamos de otras materias para poder ser mejores abogados. Básico, fundamental. Fíjate que alguna vez, ya como para ir finalizando también, mi querido Alvarito, gracias por tu tiempo, realmente ha sido muy productivo aquí en el programa, en el podcast. En alguna ocasión, bueno, yo creo que a ti también te ha pasado de que de la noche a la mañana te toca asumir una audiencia y tienes 2 horas para prepararla. Yo sé que la improvisación y no preparar audiencias es lo peor que te puede pasar. Sin embargo, pero de un caso que no llevo o de un caso que llevo. De un caso que llevas, de un caso que llevas. Pero si llevo no me coge de sorpresa. Pues. Ponte, coges la demanda, la planteas en nuestro sistema procesal, planteas una demanda a juicio ordinario, te la sientan a la demanda de juicio, la audiencia preliminar después de algunos días. Sí. Entonces, a veces te trastoca un tema de la agenda y todo el tema, ¿no es cierto? Planteas la demanda. Ya lo tienes en la mente y de pronto resulta que la agenda, mañana tengo la audiencia, es cierto, y me doy cuenta hoy día de noche. Llegas de mañana y claro, le hiciste a la demanda, tienes un poco de bagaje cultural, bagaje de conocimiento de otras materias, y eso te permite como que poder desarrollar correctamente tu actuación en el juicio. Me ha tocado a mí en algunas ocasiones improvisar, pero ahí es donde yo digo, y tú, no sé si a lo mejor me acompañas con tu criterio.
La improvisación no creo que sea mala, porque la improvisación es la madre de toda la preparación que tú has venido trayendo a lo largo de toda tu profesión y a lo largo de toda tu vida. Si eres, por ejemplo, dice, qué bueno que eres improvisando, qué loco, tienes unos argumentos como si hubieses estudiado el proceso años de años. Yo tenía un profesor en España y, bueno, que luego llegó a ser el rector de la Universidad de Salamanca. Y él llegaba a clases y nos decía, yo no preparo clases, tampoco estoy improvisando. Yo lo único que estoy haciendo es exponiendo lo que yo sé. Entonces, cuando uno llega a una audiencia, a veces ni siquiera es improvisar, es eso, Exacto. exponer lo que ya sé. Y es un defecto que, por eso nuevamente volvemos al tema organización, uno no puede decir, es que mañana tengo audiencia. Uno lo sabe 15 días antes, porque pueden haber testigos, pueden haber peritos, lo sabe la semana anterior y naturalmente lo sabe el día anterior. Pero pueda que ese día uno despierta y diga, hoy día es sábado, no, es miércoles, tengo la audiencia. La mente traiciona, la memoria brillante falla, Carlitos, no se olvide. Entonces, tener la posibilidad de improvisar, sí, pero si tiene el bagaje de conocimientos que le dio o la preparación del caso o demás casos que también se parezcan. Ahí va, ¿sí?, a pesar el tiempo en el que cuando iniciaste y no tenías nada que hacer en el despacho y te pusiste a ver TikTok o a ver cualquier Yo ni tengo esa aplicación y me resisto a tenerla, Carlitos. Con Legal 593 tienes que tenerla, Alvarito. No, YouTube, yo soy de la antigua, la vieja escuela. Entonces, yo creo que esos momentos, esos espacios donde no creía, donde creías que no tenías nada que hacer, pues ahí es donde tienes que leer sentencias, tienes que leer jurisprudencia, tienes que cotejar tu caso, o al menos si tienes unos 2 casos, hacerlos perfecto en razón de jurisprudencia. Sí, o sea, también tiene que ser un tema de eficiencia, o sea, eficiencia y eficacia. Son 2 conceptos diferentes. Yo no puedo permitirme, si tengo una audiencia el día viernes, estar todita la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, dedicados a audiencia. O es la única que tengo, o realmente pierdo el tiempo demasiado. Entonces, uno no puede estar metido en un tema dándole vueltas ahí en círculo. Hay que también saber ser muy rápido para entender las cosas, leer lo necesario y lo que realmente importa para el caso. Y los abogados necesitamos entender otros casos para entender el nuestro. Totalmente. Siempre. Ya hubo otro caso que se falló de una forma, que es nuestro problema. Y es que eso es... O sea, yo hasta ahora no he inventado el agua tibia. Oye, y eso es ponderante para los jueces, porque claro, le vas a revisar los fallos a los jueces con el que te tienes que enfrentar y le llevas un juicio o un proceso en el que ya resolvió de algo similar, análogo a lo que tú tienes, lo que te decían antes. Pero estás hablando con un abogado que se prepara, con un abogado que lee, que investiga, y eso a la larga creo que es lo que terminamos siendo, abogados investigadores, sí, abogados organizados, abogados que preveemos cualquier situación que pueda pasar en el día. La ley de Murphy, siempre al último pasa alguna situación, claro, entonces hay que estar pendiente. Mi querido Alvarito, un mensaje para los jóvenes abogados, para los jóvenes estudiantes de Derecho que nos ven, que nos están en este momento revisando las redes sociales y el podcast. Mientras venía para acá, yo estaba pensando en una reflexión final, que no sea la romántica de lucha, en que los derechos, para eso están las telenovelas. A los abogados que están empezando la profesión, mi querido Carlos, yo les podría decir, busquen un mentor. ¿Sí? Si no tienen un mentor, vayan corriendo a buscarlo. Salgan de donde estén a buscar un mentor. Rompamos la comodidad. Rompan la comodidad y salgan de la zona de confort, que sea un mentor el que los exprima. Déjense exprimir, literalmente. Déjense exprimir hasta la última gota de sudor y hasta la última sinapsis neuronal. O sea, dejen que su cerebro se agote, porque eso les va a permitir descubrirse quiénes son y para qué sirven. Esa presión a la que un mentor les somete nunca es mala. Y luego superen a su mentor. Y luego sean mejores que su maestro. Nunca olviden de qué maestro vienen. Sí, siempre recuerden, yo recuerdo con agrado
con las personas, con los abogados en ejercicio con los que yo inicialmente pasaba los papeles. Y luego me permitían hacer demandas. Yo estaba en quinto ciclo de universidad y hacía unas demandas maravillosas y me moría por no poder pasarlas. Entonces, claro, decía, no, siete. Entonces me iba con el abogado a decirle lo que diga. La impotencia, claro, la impotencia de defender lo que tú hiciste. Y eso por un lado. Y por otro lado, no hay desesperación más grande de un estudiante por querer graduarse. Estoy en segundo ciclo, es que ya tengo que graduarme, necesito la tesis, ya la quiero. Perfecto, esa es desesperación. Y luego cuando se gradúan, no hay frustración más grande que los primeros años de ejercicio. Ya me gradué, regreso a ver, ¿y ahora? ¿Y de qué voy a vivir? Entonces, hay que saber manejar la frustración, la desesperación primero y luego la frustración. Y quizás eso se logra si han tenido un buen mentor. ¿Cómo se tiene un buen mentor? Buscándolo. Buscándolo sobre la base del área de derecho en la que decidan emprender. Civil, penal, administrativo, constitucional, qué sé yo, penal, la que fuese. Y si se equivocan, están a tiempo de corregirlo. Entonces, si ustedes sienten que son buenos para el derecho, háganlo. Y si ustedes sienten que no valen para el derecho, no van a llegar a ser abogados, y perdonen. Si alguien siente que no vale para ser abogado, o estudió porque lo obligaron, o estudió porque no había otra carrera, o porque en administración de empresas estaban llenos, perdonen, administradores. Entonces, sientan el derecho como una profesión dignificante que les va a permitir una vida cómoda, una vida modesta, y van a poder, sobre todo, cuando los réditos comiencen a llegar, sentirse felices con la satisfacción del deber cumplido. Así es que, ánimo a los estudiantes, a los jóvenes, a los abogados, que esto es de paciencia, como todo en la vida. Muchísimas gracias, mi querido Alvarito. Qué gran conversación, amigos queridos, acá en Legal 593, el espacio jurídico en donde podemos entender el derecho sin ninguna complicación. Hoy hablamos de los primeros años del abogado, del litigio, de las estrategias, de la ética y del futuro de la profesión. Como no, con un grande del derecho y de la litigación de nuestra ciudad, mi querido Álvaro Reyes. Con esto cerramos este episodio de Legal 593, sin antes agradecer a Berito Arrobo por habernos permitido estar acá en Vibes Rooftop, un lugar exclusivo para pasar junto a tus amigos, junto a la persona que tú quieras, con quien quieras compartir un momento especial. Si te gustó este episodio, compártelo con tus colegas, estudiantes y amigos del derecho. Nos escuchamos hasta una próxima ocasión. Esto es Legal 593. Muchas gracias.